Buenos días, profesor Roberto Coriñampo Ceballos. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona vamos a hablar acerca de nuestro proyecto, que es la construcción de un teleférico. En el mundo existen muchos problemas. Uno de ellos es el transporte público. En Latinoamérica, un 80% de sus habitantes viven en zonas urbanas y un 20% en zonas rurales, donde también se encuentran los países con mayor tráfico vehicular. En primer puesto encontramos el país de Colombia y en segundo lugar el país de México. Donde muchos latinoamericanos han optado por la construcción y uso de teleféricos para poder solucionar este problema. En el país, en la ciudad de Lima, es donde se encuentra el mayor tráfico vehicular, donde las personas están entre 1 hora y media a 2 horas en este caos vial. Además de que se presentan muchos accidentes y muertes. Por otro lado, en las zonas rurales del país no cuentan con transporte, por lo que muchos pobladores y niños de estas zonas son muy perjudicados, donde tienen que caminar entre 2 a 3 horas para poder llegar a sus centros de trabajo o a sus centros educativos. O algunos optan por la utilización de animales como caballos, mulas o llamas. La implementación de este transporte aéreo ayudaría tanto a la zona rural como urbano, ya que ayudaría a aliviar el tráfico vehicular y además va a conectar comunidades. Para el bienestar peruano es muy importante la implementación de este transporte aéreo, ya que además de ser innovador, es económico y muy amigable con el medio ambiente, complementando de que va a ser muy beneficioso para las zonas rurales y urbanas. Para lograr nuestro objetivo, vamos a demostrar el funcionamiento del teleférico a través del aprendido en clase, utilizando los principios de dinámica vectorial. A continuación, doy pase a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del marco teórico. Primero vamos a mencionar algunos antecedentes. Como bien se sabe, los teleféricos utilizan leyes físicas fundamentales, tales como la gravedad, el movimiento de Newton, la conservación de energía, el análisis cinemático, para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente en el transporte de personas y cargas. Hay algunos estudios relacionados que analizan principalmente las fuerzas y las tensiones en los cables, también el análisis en las torres, en las estaciones, y todo esto para poder diseñar y optimizar el funcionamiento del sistema en sí, que es lo que se requiere. En el Perú hay algunos antecedentes de que ya se han creado teleféricos, pero por lo general se usan todavía solamente en turismo, porque para transporte son un poco más complicados. Sin embargo, es una gran ventaja. Tenemos algunos países vecinos como Bolivia que han empezado a usar este sistema para el transporte porque reduce tráfico y genera mayor velocidad y mayor facilidad en el transporte. Bueno, para esto tenemos que definir algunos conceptos importantes. En primer lugar, tenemos la cinemática de un cuerpo rígido. ¿Por qué se necesita definir esto? Porque con esto podemos describir el movimiento en sí. Para esto tenemos que conocer conceptos como el desplazamiento, el cambio de posición, la velocidad, la aceleración a lo largo de todo el cable y el cambio de velocidades en las cabinas. Al ser este un sistema potenciado por un motor, tenemos que la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque no hay, las fuerzas generalmente no intervienen y no se producen aceleraciones. Tenemos dos principios, el de rotación y el de traslación. El principio de rotación se usa principalmente en el giro de las poleas. ¿Por qué? Porque ambas poleas son de diferentes radios y van a ir girando. Entonces la aceleración angular en cada una de las poleas va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un radio diferente y necesitan conservar la velocidad. También tenemos la traslación. La traslación se realiza en el movimiento de las cabinas, también en los cables portadores. ¿Por qué? Porque estos van a ir cambiando de posición entre estación y estación, entonces no van a tener la misma posición siempre. Otro concepto importante es definir la potencia. La potencia es la capacidad que tiene un motor para realizar cierto trabajo en un periodo de tiempo. En el caso del teleférico, la potencia es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a permitir el impulso de las cabinas y va a generar el movimiento en sí. Sin tener en cuenta las resistencias que pueden ser como la resistencia al aire, la fuerza gravitatoria y las resistencias de rozamiento generadas por la fricción. La potencia por lo general se trabaja con la fuerza de
trabajo en tiempo, sobre tiempo. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos mencionado, es el trabajo que se realiza en un periodo de tiempo. Pero para este caso en particular lo vamos a trabajar con la fuerza por velocidad, porque ya se ha dicho que la velocidad es constante. El trabajo es otro concepto importante que tenemos que definirlo antes. El trabajo es la cantidad de energía que se necesita para empezar a realizar un movimiento y a lo largo de cierta distancia. Pues se requiere que haya una fuerza aplicada sobre el objeto y la distancia en la misma dirección a la fuerza. En este caso también se puede deducir que el trabajo es la variación de la energía cinética y al tener esta condición el trabajo en el motor y el trabajo en las demás fuerzas va a ser igual. Con esto podríamos continuar con la exposición. En la metodología recrearemos lo que es un prototipo, por así decirlo, algo semejante a lo que va a ser se podría dar más adelante, quién sabe, de forma ya real, ¿no? De nuestro proyecto, que es un teleférico, utilizando los materiales ya reciclados, ya sea en diferentes tamaños, formas, texturas, para tratar de semejar o ver que se vea igual a cómo se vería un teleférico, bien sea en nuestro departamento, también sea en nuestro país, ¿no? Que al unir o al formar, al construir con estos materiales el proyecto, eh, formaría más que nada un sistema móvil para ver cómo sería también el funcionamiento que va a tener, ¿no? Objetivos. Bien, como objetivo general tenemos el dar a conocer, ¿no? Explicar más, dar detalles de cómo es el funcionamiento o cómo va a ser el funcionamiento del teleférico, dar a conocer lo que son los principios que se va a utilizar, los casos de dinámica que también se va a estar haciendo uso, el poder saber en qué momentos sus estabilidades van a ser involucradas o utilizadas en todo este proyecto. Como objetivos específicos, tendremos que nosotros, al poder conocer un poco más sobre las fuerzas de equilibrio, podemos confiar un poco más lo que es tener una mayor seguridad de que va a ser mucho más duradero, va a ser más eficaz para nuestro teleférico. Luego tenemos el poder buscar o idear, por así decirlo, una mejor solución para poder descongestionar diferentes lugares, ya sea en un parque automotor, como en este caso lo estamos haciendo en la maqueta. Eh, También tenemos el poder nosotros calcular las diferentes fuerzas que va a haber en un trabajo. También tenemos lo que es poder determinar la energía cinética para una partícula. También analizaremos sobre qué principios deben ser los más adecuados para poder buscar una mejor solución a estos problemas de dinámica, ¿no? Y por último tenemos las soluciones que nosotros daremos a conocer para poder utilizarlo en este caso un teleférico, que será los principios de conservación de energía. A continuación les hablaré acerca del diseño de experimento, el cual nuestra primera prueba fue fallida, ya que la potencia excedía en trabajo, pues como equipo buscamos una solución utilizando el potenciómetro, como se muestra en la imagen, que es un material eléctrico, el cual permite variar su resistencia al paso de la corriente eléctrica, pues dando como resultado una velocidad adecuada en los ejes de giro. De igual manera, nuestra segunda prueba fue fallida, ya que se dio porque pusimos una cuerda de la marca nylon a los dos ejes de giro o también llamados poleas que generaban mucha fricción, dando como resultado una firmeza en las poleas, que no generaban movimiento en nuestro prototipo. La solución como grupo que se dio es poner un cordón sintético, pues que era de una contextura más lisa y al tener contacto con estas dos poleas o estos dos ejes de giro, esta tenía movimiento satisfactorio en el teleférico. Asimismo, la tercera prueba fue fallida, ya que la posición de los ejes de giro o también llamados poleas
debían tener una inclinación para que cuando éstas generasen movimiento, el cordón sintético no podría salirse. La solución como equipo es haber generado un desnivel en la base de nuestro teleférico, como se puede ver en la imagen, eh, dando como resultado un movimiento correcto de las poleas y el cordón sintético bien posicionado en nuestro prototipo. Finalmente, haciendo todas las correcciones del prototipo, tuvimos un resultado satisfactorio que más adelante se mostrará en un video. A continuación, doy pase a mi siguiente compañera que les hablará acerca de las variables. Continuamos con lo que vendría a ser las variables. Tenemos dos tipos, las independientes y las dependientes. En este caso, las variables dependientes tenemos a la altura que va a llegar nuestro teleférico, el tiempo y las revoluciones. Asimismo, también tenemos las independientes. En este caso va a ser la cantidad de vueltas que va a dar nuestro teleférico, la velocidad de salida y asimismo la potencia. En este caso vamos a relacionar la cantidad de vueltas que va a dar nuestro teleférico respecto al tiempo para hallar lo que vendría a ser la aceleración. Nos vamos a basar en las fórmulas ya proporcionadas en clases para que se nos haga un poquito más fácil el trabajo, ya que consiste en eso. Una de ellas que usaremos vendría a ser lo que es la definición de la velocidad, que es igual a la distancia entre el tiempo. Asimismo, vamos a hallar también lo que sería la velocidad angular, la aceleración normal para ambas poleas, y también el trabajo y entre otras cosas más, como también sería la potencia, ¿no? Bien, continuando con la explicación, tenemos la guía de cálculos. Primero tenemos los datos obtenidos en la medición de la maqueta. Tenemos que el tiempo para dar una vuelta es 4 segundos, la longitud de la cuerda es 1.33 metros, 36 metros, el radio de la polea pequeña es de 0,0 de 225 metros, el radio de la polea grande es de 0,0425 metros, la potencia que nos brinda el motor es de 45 watts. Bien, los cálculos que haremos consta de la aceleración y del trabajo en las poleas. Primero, para determinar la aceleración de la polea, hallamos la velocidad, ya que tenemos como dato que la velocidad de un teleférico siempre va a ser constante. Entonces usamos la fórmula de velocidad es igual a distancia por tiempo. Reemplazando los datos tenemos que la velocidad es de 0,33 metros por segundo. También nos apoyamos en la fórmula de velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, ya que tenemos la velocidad y el radio de la polea. Entonces, reemplazando, tenemos que la velocidad angular en la polea pequeña es de 15,11 rats. Y luego reemplazamos en la fórmula de aceleración normal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que la aceleración normal es igual a 5,133 metros por segundo al cuadrado. Aplicamos lo mismo en la polea grande y tenemos como ya tenemos la velocidad, entonces reemplazamos directamente que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. 0,34 es igual a la velocidad angular por 0,0425. La velocidad angular nos sale en la polea grande 8 rats por segundo. Entonces, reemplazando eso, la velocidad angular en la fórmula de la aceleración normal, tenemos que la aceleración normal en la polea grande nos sale 9,703 metros por segundo cuadrado. Bien, ahora para hallar el trabajo que realiza la fuerza, usamos la fórmula de potencia es igual a la fuerza por velocidad. Entonces, entre los datos que tenemos, la potencia del motor es de 45 watts y recordamos que la velocidad es de 0,34 metros por segundo. Entonces reemplazamos y nos sale que la fuerza es 132.3529 newtons. Ahora nos faltaría la distancia para poder hallar el trabajo. Entonces, la cuerda recordamos que la cuerda solo tiene contacto con la mitad de la polea. Entonces la distancia la obtendremos con la fórmula, la longitud del arco es igual al ángulo por el radio. Entonces recordamos que toda la circunferencia es 2pi,
la mitad sería pi. La longitud es igual a pi por el radio. Reemplazando nos sale que la longitud es de 0,0707 metros. Ahora ya tenemos la distancia en la que se ejerce el trabajo y la fuerza que aplica. Entonces el trabajo faltaría reemplazar para hallar el trabajo. El trabajo es 139.3529 por 0,0707. El trabajo nos sale 9,357 joules. Lo mismo se aplica para el... Recordemos que eso fue para la polea pequeña. Ahora para la polea grande es similar, por no decir lo mismo. Reemplazamos la longitud, la longitud es igual a el ángulo por el radio. Solo variaría el radio. Entonces la longitud es pi por 0,0425 metros. La longitud nos sale 0,1335 metros. Ya tenemos la fuerza y ya tenemos la distancia. Solo faltaría hallar el trabajo que se ejerce en la polea grande, que sería 18,6036 joules. Bueno, prosiguiendo con la elaboración de la maqueta, en este caso nosotros para elaborar este módulo hemos tenido que usar los siguientes materiales, que vendría a ser el motor de un carro de juguete, también se llama pilas AA, 3 pilas, el portapilas también justamente estas pilas, estaño, hemos tenido que usar también tijera, silicona, pistola de silicona, el cautín para el estaño, cartón, cartulina y tecnopor. En primera instancia nosotros para construir esta maqueta hemos tenido que sustraer justamente el motor de un carro de juguete. Este motor de carro de juguete tiene una potencia de 30 a 45 watts predeterminado. Entonces nosotros para justamente darle movilidad dinámica a esta maqueta que nosotros queremos recrear, que sería de un teleférico, insertamos este motor. Ahora este motor, ¿con qué fuente de energía iba a trabajar? Justamente con las pilas. Estas pilas que eran de 1,5 voltios cada una, las AA, los unimos junto con las portapilas y unimos al motor. Y nos dimos con la sorpresa de que el motor tenía una velocidad muy alta, unas revoluciones muy altas, se podría decir que parecía una licuadora. Entonces nosotros buscamos la solución a esto, pero no la encontramos en primera instancia. Y proseguimos con la elaboración de la maqueta. En esta segunda etapa que nosotros elaboramos, pudimos justamente en la universidad divagar juntamente con el grupo y conseguir estos materiales que vendría a ser también la cartulina, el cartón, un par de retazos de cartón, también melamina, y con esto empezamos a armar la base donde iba a ir este motor juntamente con el primer disco del teleférico. Luego para esta tercera etapa nosotros decidimos ya concluir con el aspecto de qué iba a tener la maqueta, qué iba a contener, muy aparte solamente de hacer ver que funcionara, ¿no? Que sería un teleférico simple nada más. Entonces nosotros construimos una pequeña ciudad al costado de esta maqueta. Esta construcción de esta ciudad ya lo hicimos con toda la creatividad del grupo, usando cartulina, cartón, tecnopor, tijeras, silicona, quemaduras y todo lo demás. Pero terminamos de construir todo esto y volvimos al mismo problema que nos aquejaba desde la primera instancia que armamos el motor, que eran las revoluciones que hacía este motor, y para un teleférico era muy rápido la velocidad con la que giraba. Entonces, de tanto estar dando vueltas, un poco también de conflictos y pugnas que se suceden justamente para dar solución a una idea, justamente a esta problemática, vimos que había varias formas de disminuir esa velocidad al motor. Una de esas era cambiar el engranaje que tenía el motor por uno más grande, así poder disminuir la cantidad de revoluciones que daba. El otro era meterle resistencias al motor. Y lo otro era conseguir un potenciómetro. En este caso nosotros con la resistencia sí lo encontramos, pero necesitamos regular esta cantidad de movimientos que hacía, ¿no? Y por eso nosotros nos decidimos por el potenciómetro. Y el potenciómetro, al conseguirlo, conectamos a un polo positivo y un polo negativo. En este caso, nosotros ya teniendo el control y así poder regular las velocidades que daba el motor, ¿no?
Entonces nosotros al ubicar el potenciómetro ya pudimos regular esa velocidad y bajar considerablemente toda la velocidad que hacía al inicio, ¿no? Que parecía una licuadora, y en este caso ya se pudo regular y se asemejaba a un teleférico en la vida real. Como parte de los resultados esperados, tenemos en primer lugar que comprender cómo las fuerzas se equilibran y se gestionan para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente en el teleférico. Continuamos identificando las fuerzas relevantes que actúan en el teleférico, como el peso del bloque, y otros datos como la velocidad, aceleración y también los trabajos. Bueno, todo esto se realiza considerando ambos tipos de trayectorias, ya que vimos que el teleférico tiene tanto una trayectoria lineal como en forma de semicírculo. Analizar también cómo todas estas fuerzas interactúan para mantener el teleférico en movimiento y a la vez seguro, y obtener los datos relevantes para la solución del reto. Obtener una comprensión clara de los principios físicos involucrados en el equilibrio y gestión de las fuerzas en un sistema del teleférico. Cómo se aplican los conocimientos y conceptos de trabajo, comprender las ecuaciones y principios de la energía cinética para calcular así los demás datos que se necesitan para la experimentación. Así también utilizar los principios de conservación de energía mecánica para resolver los problemas relacionados con nuestro proyecto. Bueno, esto ha sido el trabajo de nuestro grupo, espero que sea de su agrado, muchas gracias.